Probablemente ya sabes que a la industria cinematográfica le encanta la frase, basada en hechos reales. Y sí, a veces sí se acercan a la verdad. Pero como verás en el video de hoy, la verdad siempre sigue siendo mucho más aterradora que cualquier cosa que podrías imaginar viendo únicamente la película basada en ella. Soy absolutamente adicto a ver películas, especialmente las que están basadas en historias reales. Pero estas, hubiera deseado no haberlas visto nunca, simplemente porque las versiones reales me persiguen hasta el día de hoy. Se recomienda ampliamente la discreción del espectador. En las primeras horas del 26 de abril de 2008, las autoridades austriacas se encontraron frente a un misterio médico. Una joven de 19 años llamada Kerstin estaba en estado crítico, inconsciente, y sufriendo síntomas que ningún médico podía explicar por completo. Su abuelo, un hombre llamado Josef Fritzl, estaba junto a ella y ofreció una historia que se desmoronó más rápido que los signos vitales de la chica. Afirmó que la madre de Kerstin, su propia hija, se había unido a una secta décadas antes. Había cortado todo contacto y ocasionalmente dejaba niños en la puerta de su casa como si fueran paquetes que necesitaban cuidado. Los médicos no le creyeron. La policía tampoco. Algo en sus explicaciones se sentía mecánico, como si estuviera recitando líneas en lugar de describir hechos. Los detalles no coincidían con la realidad. Ni siquiera coincidían entre sí. Los investigadores lo presionaron. Le preguntaron dónde estaba Elizabeth. Exigieron registros verificables. Fritzl ganó tiempo. Repitió frases, reorganizó líneas temporales y se comportó como un hombre cuyas mentiras nunca habían sido cuestionadas antes. Esto no era el pánico de alguien tomado por sorpresa. Era la confusión de alguien que había controlado la narrativa durante tanto tiempo que había olvidado cómo funciona la verdad en manos de personas que no le pertenecen. Nadie estaba preparado para lo que estaban a punto de encontrar. Durante 24 años, desde el 28 de agosto de 1984, Elizabeth había estado viviendo debajo de la misma casa donde ahora estaba la policía. No estaba desaparecida. No estaba muerta. No formaba parte de una secta. Estaba en un complejo oculto debajo, que Josef Fritzl había diseñado, ampliado y mantenido, con el tipo de devoción que la mayoría de las personas reserva para sus carreras o pasatiempos. El nivel de preparación era tan extremo que rozaba la obsesión de ingeniería. Múltiples puertas reforzadas, cerraduras electrónicas, sistemas de ventilación y modificaciones estructurales ejecutadas sin levantar sospechas. Ocultó la entrada detrás de unas estanterías en un taller del sótano. Cualquiera que pasara por ahí solo veía desorden y herramientas. La verdadera puerta estaba escondida detrás de objetos elegidos específicamente para parecer aburridos. Era camuflaje hecho de normalidad doméstica. Para llegar a la cámara, los investigadores siguieron a Fritzl a través de una secuencia de espacios cerrados con llave. Un pasillo, un área de almacenamiento, otra puerta, otra cerradura. Cada paso era más surrealista que el anterior. Cuando finalmente abrió la última barrera, el aire cambió. No estaban entrando a un escondite criminal. Estaban entrando a una línea temporal alternativa. Un lugar donde toda una familia había crecido sin luz solar, sin vecinos, sin ninguna sensación de que el mundo contenía opciones. Lo primero que encontraron no fue una prisión, fue un hogar. Eso lo hacía infinitamente peor. Adentro vivían Elizabeth y 3 de sus hijos, todos nacidos bajo tierra. Tenían camas, una pequeña cocina, un baño y decoraciones improvisadas que marcaban cumpleaños y días festivos. Alguien había intentado crear normalidad en un espacio donde lo normal no era posible. Las paredes mostraban evidencia de intentos por ampliar el área habitable. Concreto picado lentamente, año tras año, como si el espacio se ganara mediante trabajo, en lugar de ser dado por la naturaleza. Uno de los niños había crecido más alto que el techo, y pasó su vida caminando inclinado porque la arquitectura de su mundo le impedía físicamente pararse derecho. Cuando tu entorno remodela tus huesos, no solo encarcela tu cuerpo, edita tu identidad. Los niños de arriba enfrentaban una confusión diferente. Habían sido criados por Fritzl y su esposa, registrados legalmente mediante documentación respaldada por cartas que supuestamente Elizabeth escribió. Esas cartas estaban cuidadosamente estructuradas, usando frases destinadas a sugerir autonomía, mientras evitaban cualquier detalle que fuera fácil de verificar. En retrospectiva, se leen más como comunicados escritos bajo supervisión que como correspondencia de una mujer viviendo libremente. Los servicios sociales las aceptaron. Los acuerdos de acogida fueron aprobados. Las autoridades no hicieron preguntas. Nadie se preguntó por qué una mujer que supuestamente había huido de casa años atrás seguía regresando solo el tiempo suficiente para abandonar bebés en la puerta de sus padres y luego desaparecer otra vez sin que nadie la viera jamás.
Todo el sistema se tragó la historia porque la alternativa era impensable. Mientras tanto, los vecinos escucharon ruidos extraños provenientes del sótano durante años. Fritzl los desestimaba diciendo que eran problemas de plomería. La gente le creyó. Siguieron rentándole habitaciones. Compartieron paredes con una pesadilla que nunca reconocieron, porque la mente humana suele protegerse de posibilidades que se sienten demasiado grotescas como para existir. Fritzl no necesitó ocultar la verdad con brillantez. La ocultó con audacia. Una vez que Elizabeth fue liberada, la narrativa que Fritzl había construido durante 24 años colapsó en cuestión de días. Los análisis de ADN confirmaron que cada detalle que había construido era una mentira. Sus justificaciones pasaron de la logística, la psicología. Describió el mundo subterráneo como algo que él administraba, como si responsabilidad y posesión fueran conceptos intercambiables. Habló de rutinas, tareas y celebraciones, como si esas cosas cancelaran todo lo demás. Creía que la consistencia era una forma de cuidado. Creía que el control era una especie de amor. Sus declaraciones revelaron algo escalofriante. No se veía a sí mismo como un monstruo. Se veía a sí mismo como necesario. En el juicio, los jurados vieron horas del testimonio grabado de Elizabeth. El material era tan abrumador que tuvieron que tomar descansos porque la mente tiene límites, y a la realidad no le importa dónde están. Cuando Elizabeth apareció en persona, disfrazada, en silencio, Fritzl la vio y algo dentro de él se quebró. Cambió su declaración. Cualquier fantasía que hubiera vivido colapsó en el instante en que ya no pudo fingir que Elizabeth existía solo en el entorno que él controlaba. Joseph Fritzl recibió cadena perpetua. Ahora pasa sus días en un monasterio convertido, aislado del imperio que creó debajo de su propia casa. Elizabeth y sus hijos fueron reubicados, recibieron nuevas identidades y tuvieron acceso a atención médica y psicológica. Los que fueron criados bajo tierra tuvieron que aprender qué era el cielo. Tuvieron que entender que una puerta puede abrirse sin permiso. Tuvieron que reprogramar sus instintos. Incluso después de todo esto, la pregunta que se niega a morir no es cómo lo hizo Fritzl. La pregunta es, ¿cómo nadie más se dio cuenta? ¿Cómo una casa puede contener dos realidades separadas por una escalera? ¿Cómo una familia puede existir encima de otra familia, sin jamás escuchar el sonido de su existencia? ¿Cómo una sociedad puede estar tan segura de su propia seguridad que no logra mirar debajo de las tablas del piso? Lifetime hizo una película sobre una versión de esta historia. La versión real no termina cuando la puerta se abre. Termina cuando la gente deja de asumir que lo impensable es imposible. El 22 de septiembre de 1983, Tammy Oldham, de 23 años, y su prometido Richard Sharp, de 34, zarparon desde Tahití hacia San Diego a bordo de un yate de 13 metros que no era suyo, rumbo a un huracán que sabían que venía. Todo por un pago de $10,000 y 2 boletos de avión. 20 días después, solo uno de ellos seguiría siendo capaz de gastar ese dinero. La película Adrift, de 2018, cuenta su historia, aunque llamarla su historia se vuelve técnicamente complicado a mitad del camino. Shailene Woodley interpreta a Tammy, una marinera de espíritu libre que conoce a Richard Sharp, interpretado por Sam Claflin, en Tahití 5 meses antes de que todo se salga de control. Se enamoran, planean viajes a Japón, y cuando una pareja británica le ofrece a Richard $10,000 para llevar su yate de lujo, Hassania, a California, él negocia la inclusión de Tammy tanto en el viaje como en el pago. Le propone matrimonio con un anillo hecho a mano. Ella dice que sí. El océano, al parecer, tenía otros planes para el registro. La película dedica bastante tiempo a mostrar cómo reciben advertencias sobre el huracán Raymond. Navegan hacia él de todos modos, porque aparentemente $10,000 y el amor joven crean una forma única de optimismo relacionado con el clima. Cuando la tormenta golpea con olas de 12 metros y vientos que básicamente convierten el yate en una licuadora flotante. Richard le ordena a Tammy que baje a la cabina. Justo antes de que una ola del tamaño de un edificio pequeño voltee el Hassania como si fuera una moneda. La cabeza de Tammy golpea la pared de la cabina. Richard se encuentra con el Océano Pacífico. Su arnés de seguridad se rompe y se hunde mientras está inconsciente. Lo cual, considerando lo que está por pasar, tal vez haya sido el desenlace más misericordioso. Tammy despierta 27 horas después y descubre que los mástiles desaparecieron. La radio no funciona. El motor no arranca y su prometido ha sido devuelto al barco, el mar. Pero aquí es donde la película hace algo genuinamente inteligente. Durante la mayor parte de la duración, Richard sigue ahí. Tammy lo encuentra aferrado al bote auxiliar. Lo sube a bordo a pesar de su pierna destrozada y sus costillas rotas. Lo cuida,
Habla con él, planea con él. La audiencia la ve cuidar a ese hombre herido durante 41 días. Luego, en un momento silencioso, la cámara revela lo que Tammy finalmente acepta. El Richard herido nunca estuvo ahí. Ella había estado teniendo una conversación prolongada con el lugar donde una persona debería estar, porque la alternativa era aceptar que estaba flotando sola en un barco destrozado en medio de 100 millones de kilómetros cuadrados de agua, sin motor, sin radio, y sin idea de si siquiera iba en la dirección correcta. La película la muestra improvisando una vela con postes rotos y equipo de tormenta, navegando con sextante y reloj como si fuera el siglo XVIII, sobreviviendo con comida enlatada mientras dirige manualmente el barco hacia Hawái. Un buque de carga pasa lo suficientemente cerca como para que ella dispare varias bengalas, pero sigue de largo sin reducir la velocidad. En el día 41, un barco de investigación japonés finalmente la ve y remolca el Hassania hasta la costa. Lo que la película captura con incómoda precisión es cómo la verdadera Tammy pasó esos 41 días. Sí improvisó una vela con un poste de espinaque roto y un foque de tormenta. Sí fabricó una bomba para drenar la cabina inundada. Sí determinó que San Diego ya no era viable y trazó manualmente una ruta de 2.400 kilómetros hacia Hawái usando navegación celestial, que es el equivalente marítimo de encontrar el camino a casa usando nada más que vibras y matemáticas del siglo XVIII. La representación de la película sobre su deterioro físico, la lenta comprensión de que la ayuda no llegaría, la gimnasia mental necesaria para seguir adelante cuando todos los sistemas diseñados para mantenerte con vida han dejado de funcionar. Estas no son dramatizaciones de Hollywood. Esto fue lo que ocurrió cuando una mujer de 23 años despertó en un barco medio destruido y descubrió que el universo acababa de entregarle un examen de opción múltiple con una sola pregunta: ¿seguir existiendo o no? En lo que la película no se detiene demasiado es en lo que significa pasar 41 días con alguien que no está allí. Tammy no solo lidió con la ausencia de Richard. Su cerebro fabricó una versión completa de él herido, con huesos rotos y fiebre. Alguien que necesitaba su ayuda, que le daba un propósito más allá de simplemente no detenerse. La alucinación no fue aleatoria, fue estructural. La mantuvo tomando decisiones, la mantuvo resolviendo problemas, la mantuvo actuando como alguien que tenía una razón para llegar a tierra. Cuando aquel buque de carga pasó de largo sin responder a sus bengalas, ella se preguntó si también estaba alucinando eso, lo que plantea la profundamente incómoda pregunta de cuántos otros barcos pudieron haber estado realmente ahí. La película la muestra regresando a Tahití después de recuperarse, visitando el barco de Richard, colocando su anillo de compromiso alrededor de una flor y soltándolo en el agua. La verdadera Tammy sí regresó, sí procesó lo ocurrido, y luego, en lo que podría ser la respuesta más existencialmente desafiante posible ante el trauma, siguió navegando. No ocasionalmente, no de forma terapéutica. Siguió siendo una navegante apasionada. Continuó confiando en el mismo océano que le había arrebatado a su prometido, y pasó 41 días intentando terminar el trabajo. Richard Sharp nunca fue encontrado. Su cuerpo sigue en algún lugar allá afuera, lo que significa que técnicamente sigue en el mar, todavía en esa travesía hacia San Diego, solo tomando una ruta diferente a la planeada. En 2005, Australia estrenó una película de terror promocionada con una de las frases favoritas de la industria cinematográfica, basada en hechos reales. Y vaya que esa frase carga con mucho peso, porque cuando comparas lo que realmente ocurrió con lo que muestra la película, parece que alguien intentó recrear un artículo de Wikipedia después de leerlo una sola vez estando completamente borracho. En 1994, Peter Jackson, quien más tarde se volvería famoso por hacer películas de 3 horas sobre caminar hacia un volcán, dirigió una película sobre 2 adolescentes cuya amistad era tan intensa que solo podía terminar en golpear brutalmente a alguien con un ladrillo dentro de una media. Heavenly Creatures lanzó las carreras de Kate Winslet y Melanie Lynskey, ganó premios en Venecia y recibió una nominación al Oscar por Mejor Guión Original, que es la forma de Hollywood de decir una historia bien elaborada sobre matricidio. La película sigue a Juliette Hume y Pauline Parker, quienes se conocen en 1952 en Christchurch. Ambas tienen 13 o 14 años. Ambas sobrevivieron a enfermedades graves durante la infancia que las dejaron hospitalizadas y aisladas. Ambas se sienten como forasteras. Juliette es rica, inglesa y franca. Pauline es de clase trabajadora, hostil hacia su madre Honora, y encuentra refugio en la casa de los Hume, donde se siente aceptada. Juntas crean Barovnia,
un reino fantástico donde escriben novelas de aventuras que están convencidas de que serán publicadas y convertidas en películas de Hollywood, porque los delirios adolescentes de grandeza nunca han encontrado una revisión de realidad que no puedan ignorar. Desarrollan un sistema de creencias llamado el Cuarto Mundo, esencialmente su versión del cielo, donde no hay cristianos y el arte es celebrado. Durante un paseo de un día a Port Levy, cuando los padres de Juliet anuncian que la dejarán sola para irse de viaje, ella se pone histérica y experimenta el Cuarto Mundo como un paraíso visible. Le pide a Pauline que vaya con ella, y de pronto ambas pueden verlo, lo que confirma su iluminación espiritual, o sugiere folie à deux, dependiendo de si consultas a la teología o a la psiquiatría. Cuando Juliet es enviada a una clínica para tuberculosis, se escriben cartas entre ellas como ellas mismas y como integrantes de la realeza barovniana, porque ¿para qué tener una sola identidad cuando puedes tener varias? Su vida de fantasía se intensifica, con escenarios cada vez más violentos sobre las personas que se oponen a ellas. Después de la liberación de Juliet, su relación preocupa a ambos grupos de padres. El padre de Juliet habla con los padres de Pauline, quienes la llevan a un médico. El doctor sospecha que es homosexual, lo cual en la Nueva Zelanda de los años 50 se consideraba una enfermedad mental en lugar de simplemente asunto de cada quien, y usa eso para explicar su pérdida de peso y su enojo. Luego, los padres de Juliet anuncian su divorcio. Juliet será enviada a vivir con familiares en Sudáfrica. Las chicas, devastadas ante la idea de separarse, planean huir juntas. Cuando eso se vuelve imposible, comparten una bañera y discuten eliminar a la madre de Pauline, a quien ven como el principal obstáculo para permanecer juntas. Después de 3 semanas en la casa de Juliet afinando los planes, ejecutan su plan. El 22 de junio de 1954, las 3 van a Victoria Park. Después del té, caminan por un sendero empinado en la ladera, cuando Honora se agacha para recoger un amuleto rosa que las chicas dejaron caer deliberadamente. La golpean brutalmente con un ladrillo envuelto en una media vieja. La película termina con un texto que revela que ambas fueron arrestadas, sentenciadas a 5 años, demasiado jóvenes para la alternativa, y liberadas en 1959, con la condición de que nunca volvieran a contactarse. Los hechos reales siguieron la línea temporal de la película con notable precisión, lo que es un testimonio de la investigación de Peter Jackson, o una prueba de que tenía razón. La realidad no necesita adornos. Pauline Parker nació el 26 de mayo de 1938. Juliet Hume nació el 28 de octubre de 1938 en Londres, y emigró a Nueva Zelanda en 1948, cuando su padre se convirtió en rector de la Universidad de Canterbury. Las chicas se conocieron en Christchurch Girls High School a principios de su adolescencia. Los padres de Parker, Herbert Ripper y Honora Parker, en realidad no estaban casados, aunque vivían juntos. Este dato solo surgió durante el juicio, porque aparentemente a la gente le importaba intensamente ese tipo de cosas en 1954. Ambas habían sobrevivido a enfermedades graves durante la infancia. Parker tuvo osteomielitis y Hume tuvo tuberculosis, lo que formó su vínculo inicial, demostrando que el trauma compartido es una excelente base para una amistad y, ocasionalmente, para la violencia premeditada. Desarrollaron un elaborado mundo de fantasía, escribiendo obras y relatos, creando su propia religión con sus propios santos y rechazando el cristianismo a favor del Cuarto Mundo, su paraíso personal al que creían que podían entrar ocasionalmente durante momentos de iluminación. Los padres de Parker empezaron a preocuparse de que las chicas estuvieran involucradas en una relación inapropiada. Los Hume compartían esta preocupación. Ambas familias siguieron permitiendo que se vieran de todos modos, porque nada dice «estamos preocupados por ti», como habilitar exactamente el comportamiento que te preocupa. Parker era recibida en la casa de los Hume para pasar la noche y para las vacaciones. Hume se volvía retraída y físicamente enferma cuando Parker se iba sin ella, lo que puede ser una amistad profunda o codependencia, y la línea entre ambas siempre ha sido convenientemente borrosa. En 1953, Parker no fue invitada a Elam para las vacaciones de verano, como lo había sido antes. En 1954, la estructura familiar de los Hume colapsó. Los padres se separaron. El padre de Hume fue obligado a renunciar como rector debido a problemas con la facultad y la junta, y su madre estaba involucrada en una situación extramarital. La familia planeaba regresar a Inglaterra, pero Juliet sería enviada a Sudáfrica a vivir con familiares, supuestamente por su salud. Ambas chicas decidieron que Parker debía acompañar a Hume a Sudáfrica. Pensaban que los Hume estarían de acuerdo. Parker estaba segura de que su madre no lo estaría. La solución, determinaron, era eliminar a Honora de la ecuación por completo, y luego proceder a Sudáfrica antes de dirigirse a Hollywood o Nueva York,
donde su escritura obviamente las haría famosas, porque chicas de 16 años que acaban de cometer matricidio son exactamente lo que la industria del entretenimiento está buscando. La tarde del 22 de junio de 1954, Parker, Hume y Honora tomaron el té en un kiosco en Victoria Park. Caminaron por una zona boscosa aproximadamente 130 metros por un sendero, cuando Honora se agachó para recoger un amuleto rosa que las chicas habían dejado caer, porque incluso la violencia premeditada requiere utilería. La golpearon repetidamente con medio ladrillo metido dentro de una media vieja. La media fue un detalle práctico. Mejor agarre, menos marcas identificables en el arma, y evitaba que el ladrillo se hiciera pedazos, lo que habría sido inconveniente. Después del acto, corrieron de regreso al kiosco de té y les dijeron Agnes y Kenneth Ritchie, los dueños, que Honora se había caído y se había golpeado la cabeza. Ritchie descubrió el cuerpo poco después. Se encontraron laceraciones graves en la cabeza, el cuello y el rostro de Honora, con lesiones menores en sus dedos, donde había intentado defenderse. La policía encontró el arma cerca. La historia de las chicas sobre una muerte accidental duró aproximadamente lo que tarda uno en darse cuenta de que las personas normalmente no sufren 45 heridas separadas por una sola caída. El juicio fue sensacionalista. Las especulaciones se centraron en la posible relación íntima de las chicas y en una posible locura. El 28 de agosto de 1954, Parker y Hume fueron condenadas, demasiado jóvenes para la ejecución. Cada una recibió 5 años de prisión. Hume cumplió su sentencia en Mount Eden, en Oakland. Algunas fuentes afirman que fueron liberadas con la condición de que nunca volvieran a contactarse, aunque Sam Barnett, entonces secretario de Justicia, les dijo a periodistas que tal condición no existía. La liberación de Hume fue incondicional. De inmediato se reunió con su padre en Italia. Parker fue puesta bajo 6 meses de libertad condicional en Nueva Zelanda antes de abandonar el país, menos de 4 meses después del juicio. El asesinato fue citado como evidencia de decadencia moral en el informe Massengarb sobre delincuencia juvenil, porque nada ayuda a procesar una tragedia como usarla para confirmar tus creencias preexistentes sobre el deterioro de la sociedad. Después de su liberación, Parker asumió la identidad de Hilary Nathan y pasó un tiempo en Nueva Zelanda, bajo vigilancia, antes de mudarse a Inglaterra. Para 1992, vivía en el pueblo de Hoo, cerca de Kent, administrando una escuela de equitación para niños, lo que es evidencia de rehabilitación o una elección profesional interesante para alguien condenada por un crimen violento. Se convirtió en una devota católica romana. Nunca habló con la prensa, pero en 1996 emitió un comunicado a través de su hermana expresando remordimiento y señalando que había pasado 40 años pagando su crimen, manteniéndose alejada de la gente y haciendo sus propias pequeñas cosas. Su hermana agregó que, después del hecho, Parker estaba muy arrepentida, aunque le tomó alrededor de 5 años darse cuenta de lo que había hecho, lo que plantea preguntas sobre qué exactamente pensó que había hecho durante esos primeros 5 años. Hume pasó un tiempo en Inglaterra y Estados Unidos antes de establecerse en Escocia, donde se convirtió en una exitosa novelista histórica de detectives bajo el nombre de Anne Perry. Se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días alrededor de 1968, lo que puede ser una transformación espiritual genuina o un impresionante compromiso con la reinvención. Hasta 1994, cuando se estrenó la película de Jackson, la identidad de Perry como Juliet Hume no era ampliamente conocida. En marzo de 2006, declaró que, aunque su relación con Parker era obsesiva, no estaban involucradas románticamente, dejando claro precisamente cuáles aspectos de su historia compartida eran patológicos. Anne Perry murió el 10 de abril de 2023, a los 84 años, habiendo vivido 69 años más allá del crimen que definió su juventud. Construyó una exitosa carrera como escritora creando películas ficticias, lo que puede ser sublimación terapéutica, o evidencia de que nunca escapamos por completo de nuestro pasado. Simplemente encontramos formas más socialmente aceptables de volver a visitarlo. Pauline Parker, ahora Hilary Nathan, sigue viva, todavía viviendo tranquilamente en Inglaterra, todavía operando esa escuela de equitación, todavía sin haber dado nunca una entrevista sobre aquella tarde en Victoria Park, cuando ella y su mejor amiga decidieron que el obstáculo para su amistad no era su codependencia obsesiva ni su desconexión compartida de la realidad, sino una mujer que tuvo la mala suerte de ser madre cuando su hija necesitaba una excusa. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte,
por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.